La ansiedad va en aumento entre los niños y los adolescentes. Los estudios muestran que 1 de cada 8 niños puede experimentar una ansiedad significativa. Los observadores expertos ofrecen varias razones. Quizás lo más importante es que la vida de los niños ha cambiado de modo que hay un tiempo de pantalla sedentario casi ininterrumpido a expensas del juego y la actividad física, experiencias a través de las cuales los niños tradicionalmente se descomprimen, resuelven sus preocupaciones y forman relaciones de apoyo. Y lo que hay en esas pantallas son, a menudo, nuevas oportunidades para las preocupaciones de los jóvenes. Además, en casi todos los ámbitos de la vida, hay mucha más incertidumbre y la incertidumbre genera ansiedad. En respuesta a una serie de cambios económicos y culturales, los padres de hoy suelen presionar significativamente más a sus hijos para que logren metas de los padres de 1 o 2 generaciones atrás, y muchos niños, que llevan la carga de expectativas descomunales, se preocupan por cumplirlas. Además, más sobreprotegidos que las generaciones anteriores, los niños crecen no solo sin oportunidades para desarrollar habilidades para resolver problemas, sino sin la creencia de que pueden hacer frente adecuadamente a las amenazas que la vida les presenta. La crianza en helicóptero fomenta el desarrollo de la ansiedad en los niños. En esta página, ¿cuándo desarrollan los niños la capacidad de preocuparse? La ansiedad requiere cierto grado de desarrollo cognitivo. Los bebés recién nacidos tienen algunos miedos incorporados, pero se necesita un tiempo para que la capacidad de la ansiedad, preocuparse por la posibilidad de un mal resultado futuro, se active. Se requiere imaginación, y esa capacidad se expresa más claramente en el desarrollo del juego de simulación, que surge alrededor de los 2 años. Gran parte de la observación diaria y muchos estudios muestran que aproximadamente a los 8 meses de edad, los bebés desarrollan el temor de ser separados de su madre u otro cuidador y se vuelven pegajosos. De hecho, la reacción de los niños pequeños a breves separaciones de sus padres o cuidadores se usa comúnmente como una prueba de la fuerza del apego. La ansiedad por separación entre las edades de 18 meses y 3 años es una etapa normal del desarrollo. La ansiedad por la separación se vuelve problemática si persiste durante los años escolares y hace que los niños tengan miedo de salir de casa o perderse. ¿De qué se preocupan los niños? Los niños se preocupan y se sienten solos con sus preocupaciones. Al principio, se preocupan por las sombras, los fantasmas y los monstruos o criaturas imaginarias debajo de la cama o en el armario. Se preocupan por los incendios, los desastres y otros eventos que no pueden controlar. A medida que se trasladan a un mundo más amplio en la infancia, se preocupan por su familia, especialmente por sus padres. Les preocupa que las discusiones entre sus padres puedan significar el divorcio y el fin de su familia. Se preocupan por la muerte o la partida de un padre, por tener que elegir entre sus padres y por el lugar donde tendrán que vivir. Los niños pueden escuchar partes de las conversaciones entre sus padres u otras personas, sacar conclusiones injustificadas pero preocupantes y pasar mucho tiempo rumiando en silencio sobre eventos que no comprenden del todo. Los niños se preocupan por la escuela, por ser llamados a participar en clase, sacar malas notas y tener malos profesores. Les preocupa llegar tarde y ser aceptados. Les preocupa agradarle a sus compañeros, ser acosados o humillados, ser excluidos de conversaciones en línea y fiestas de la vida real, y perder amigos. También se preocupan por cometer errores y no complacer a sus padres o no cumplir con las expectativas de sus padres sobre ellos. Los estudios muestran que, incluso entre los adolescentes, la exposición a conflictos negativos entre los padres crea ansiedad en los niños al amenazar su sensación de seguridad. La ansiedad crea hipervigilancia y, como resultado de la exposición al conflicto, su atención está sesgada hacia notar de manera desproporcionada el conflicto negativo, lo que refuerza su motivo de preocupación. Y sí, los niños de todas las edades están inmersos en el mundo que los rodea y también se preocupan por el resto del mundo. Es posible que se preocupen por los problemas económicos de su familia o por sus propias perspectivas de conseguir un trabajo. Se preocupan por los terroristas y los efectos del cambio climático.
Las preocupaciones normales se vuelven problemáticas cuando interfieren con el sueño, ir a la escuela, prestar atención o participar en actividades con otros. ¿Cómo se ve la ansiedad en los niños? La ansiedad es un problema cada vez más común entre los niños de hoy. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos informan que el 7% de los niños de 3 a 17 años han sido diagnosticados con un trastorno de ansiedad. La edad media de aparición es de 11 años. Sin embargo, muchos creen que la ansiedad está muy infradiagnosticada y poco reconocida en los niños. Los niños a menudo muestran ansiedad al hacer preguntas repetitivas del tipo, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si te enfermas? Las explicaciones lógicas y los intentos de tranquilizarlos no son suficientes. Los niños pueden mostrar ansiedad al expresar preocupación por un evento muy lejano en el futuro. Es posible que se disculpen excesivamente o innecesariamente, lo que sugiere que se preocupan por si los demás tienen motivos para estar molestos con ellos. Y luego están todas las manifestaciones físicas de la ansiedad. Nerviosismo general, palpitaciones, dolores de cabeza, dolores de estómago y no sentirse lo suficientemente bien como para ir a la escuela. La ansiedad puede crear problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido, o puede interrumpir el sueño con pesadillas. También puede aparecer como problemas para recordar cosas o concentrarse en cosas. El rechazo a la escuela es un problema común entre los niños con ansiedad. Puede tomar la forma de no querer levantarse de la cama en las mañanas de escuela. Un rendimiento escolar deficiente puede ser una señal de que el niño está preocupado. Debido a que la evitación es un enfoque común, aunque desadaptativo, de las situaciones que provocan ansiedad, los niños ansiosos pueden no estar dispuestos a participar en experiencias que otros abrazan con entusiasmo, como ir a las casas de amigos, salidas familiares o vacaciones. Negarse a separarse de los padres es un signo común de ansiedad en los niños. ¿Qué tipos de ansiedad son comunes en los niños? Los niños pueden desarrollar fobias específicas o pueden desarrollar trastornos de ansiedad de base más amplia. Más raramente, pueden manifestar un trastorno obsesivo-compulsivo. En casos extremos, pueden desarrollar mutismo selectivo. Sin embargo, los más comunes son la ansiedad por separación, la ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad por separación es normal en los niños pequeños. Experimentan ansiedad cuando un padre sale de la habitación o los deja en la guardería. Pero pueden distraerse y la angustia que manifiestan desaparece. La ansiedad por separación es un trastorno en los niños en edad escolar que no pueden soportar estar separados de sus padres o negarse a salir de casa para ir a la escuela. Es más común entre los niños de 7 a 9 años. El trastorno de ansiedad social, a veces llamado fobia social, es más común entre los niños mayores. Manifiestan ansiedad y una excesiva timidez en situaciones sociales rutinarias. Tienen miedo de ser observados y juzgados. Puede evitar que los niños quieran ir a la escuela o participar en cualquier actividad que los ponga en el centro de atención, como hablar en clase o incluso leer un pasaje si se les pide que lo hagan. El trastorno de ansiedad social refleja una preocupación específica, el juicio negativo de los demás, y se manifiesta solo en entornos sociales. En contraste con el trastorno de ansiedad social, que refleja una preocupación específica, el juicio negativo de los demás, y ocurre solo en entornos sociales, el trastorno de ansiedad generalizada puede abarcar periodos prolongados de preocupación en cualquiera de los dominios principales de la vida: salud, familia, hogar, amistades escolares, desastres naturales, medio ambiente. Se acompaña de síntomas físicos como nerviosismo y dificultad para dormir, así como dificultad para concentrarse. Ambos tipos de ansiedad son susceptibles de tratamiento con psicoterapia. ¿Qué hace que los niños sean vulnerables ante la ansiedad? Los niños pueden ser vulnerables a la ansiedad si nacen con el temperamento delicado de la inhibición del comportamiento,
No exploran voluntariamente su entorno y pueden encontrar amenazadoras las nuevas experiencias porque la amígdala es muy reactiva o los circuitos que conectan la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal no reconocen los estímulos repetidos. Los estudios muestran que aproximadamente el 20% de los niños caucásicos nacen con un temperamento tan reactivo, que los inclina a la timidez, el retraimiento y la ansiedad. Sin embargo, a pesar de esa inclinación temperamental hacia la ansiedad, es la forma en que los padres reaccionan al temperamento de sus hijos lo que influye en el desarrollo de la ansiedad. Sus acciones pueden prevenir la ansiedad o permitir que persista. En estudios clásicos a largo plazo de estos niños, el psicólogo Jerome Kagan descubrió que si se les permite encontrar su propio nicho de adaptación, crecerán bien adaptados. Los niños pueden adquirir ansiedad a través de experiencias traumáticas tempranas, o pueden estar constantemente expuestos a prácticas de crianza que transmiten las preocupaciones de los padres, que limitan la adquisición de habilidades para resolver problemas o que generan dudas sobre sí mismos. No equipar a los niños para que ingresen a la edad adulta es un problema especial entre los millennials y los de generación Z. Además, los niños pueden volverse ansiosos por la sobreexposición a información sobre cosas preocupantes, crisis económicas, calentamiento global, agitación política. Además, si bien cierto grado de ansiedad es normal y los niños pueden necesitar ayuda para aprender a poner la ansiedad en su lugar, naturalmente difieren en el grado en que son conscientes y sensibles a los componentes físicos de la ansiedad. Algunos niños pueden sentir más ansiedad. También existe un consenso generalizado de que la aparición de las redes sociales está relacionada con los altos niveles de ansiedad en los jóvenes, especialmente en la adolescencia. A pesar de permitir la conectividad, la tecnología genera ansiedad social al proporcionar nuevos medios de cuantificación social, oportunidades continuas para la comparación social y nuevas vías para la exclusión social y el acoso. Y debido a que las redes sociales nunca se detienen, pueden generar miedo a perderse de algo y a tener dudas sobre la autosuficiencia que se manifiestan en ansiedad. Aquí hay una ironía importante a considerar sobre las redes sociales. Muchos estudios muestran que en realidad aumentan la sensación de aislamiento de los niños. El aislamiento, a su vez, magnifica la percepción de amenaza, que es donde comienza la ansiedad. Los niños se sienten ansiosos si sus padres están ansiosos. Los niños pueden ponerse ansiosos si uno de los padres está ansioso, pero eso no indica de ninguna manera cómo se transmite la ansiedad. A menudo, la ansiedad se transmite a los niños sin saberlo a través de una serie de prácticas de los padres. Hablar con los niños sobre las preocupaciones de los adultos, privar a los niños de oportunidades para aprender habilidades de afrontamiento y adaptarse a la ansiedad de los niños. La ansiedad, con su carga útil de angustia física y cognitiva, es un estado mental natural y, como con todas las experiencias emocionales, los niños se benefician al aprender formas constructivas de manejar la angustia. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los padres contemporáneos protegen a sus hijos de la angustia de la ansiedad y los acomodan para evitar las condiciones que provocan ansiedad. Los estudios muestran que el resultado es que los niños se vuelven más ansiosos e intolerantes con la incertidumbre, sin aprender nunca cómo sentirse cómodos con la incomodidad, cómo persistir a pesar de ella o cómo abordar el problema que es la fuente de la ansiedad. ¿Hay algunas acciones de los padres que vuelvan a los niños vulnerables a la ansiedad? En general, los padres que tienen problemas con la ley, problemas constantes en las relaciones o dificultades recurrentes para manejar su propia vida, o cualquiera de las exigencias de la edad adulta, pueden generar ansiedad en sus hijos. De manera similar, los padres que no cumplen las promesas que les hicieron a sus hijos o cuyo comportamiento hacia ellos es errático e impredecible están señalando más fuerte de lo que las palabras pueden expresar que no son confiables como guardianes. La ansiedad es una respuesta de todo el cuerpo a la amenaza. Solo se disipa cuando las personas se sienten seguras, cuando los niños comprenden que los adultos son capaces de cuidarlos y pueden manejar los desafíos de la vida con sus propios recursos.
Más específicamente, los padres que no les dan permiso a sus hijos para experimentar y fallar, o que se hacen cargo de sus tareas difíciles, en lugar de brindarles entrenamiento y aliento desde la barrera, están preparando a los niños para la ansiedad. También lo son los padres que no permiten que sus hijos se sientan cómodos con cierto grado de angustia. Solo aprendiendo que la angustia es tolerable, por no decir, incluso, esperada, pueden los niños encontrar su camino a través de ella y salir con la confianza de que pueden mantenerse a salvo en muchas circunstancias. ¿Cómo puedo saber si mi hijo está ansioso en la escuela? El rendimiento escolar suele ser un buen barómetro de la salud mental de los niños. La ansiedad puede privar a los niños de la capacidad de prestar atención en la escuela, y el compromiso y la participación en clase pueden verse afectados al igual que las calificaciones. También lo es el poder de concentrarse en la tarea u otras tareas, o incluso de recordar hacerlas. Los maestros suelen ser buenos observadores de los patrones de los niños y detectan rápidamente cambios en la concentración, la participación y el desempeño. Las conversaciones periódicas con los maestros pueden generar información reveladora sobre el comportamiento de los niños que de otro modo sería invisible para los padres. Además, los padres que dejan todo lo demás a un lado durante unos minutos todos los días para tener conversaciones regulares con sus hijos sobre lo que piensan y suceden en su vida, están en una posición privilegiada para escuchar directamente cuando surgen inquietudes. Esa podría ser la única forma en que aprendan sobre experiencias como el acoso, que a menudo pasan desapercibidas por los maestros y administradores, pero son un fuerte desincentivo para ir a la escuela. ¿Los niños superan la ansiedad? Desafortunadamente, es mucho más probable que los miedos de los niños crezcan a que los superen si no se aborda la ansiedad. La ansiedad se considera un marcador, una puerta de entrada a otros problemas de salud mental. Cuanto antes se aborde, es menos probable que provoque problemas graves de salud mental. Sin tratamiento, la ansiedad puede persistir, interferir con la función social y el desarrollo de los niños y causar estragos en la vida familiar. Conduce no solo a la ansiedad futura, sino también a la depresión, el uso de sustancias y el riesgo de suicidio. En cuanto al tratamiento, es más útil que los niños aprendan las habilidades cognitivas para desafiar las preocupaciones y dominar su propia imaginación temerosa. ¿Cuáles son los mejores tratamientos para un niño con ansiedad? Los datos son claros. Muchos estudios muestran que la mejor manera de tratar el creciente problema de la ansiedad infantil, mejor que un placebo, mejor que los enfoques farmacéuticos, es con la terapia cognitivo-conductual, TCC. Les da a los niños las herramientas para desarmar la ansiedad durante toda la vida. Trabajando con un terapeuta, generalmente en un curso de 12 sesiones, los niños adquieren la capacidad de enfrentar sus preocupaciones. Aprenden qué desencadena sus ansiedades y aprenden que las percepciones de amenaza que envían señales de angustia a todo su cuerpo son, sin embargo, falsas. Aprenden a desafiar racionalmente esas percepciones y a sustituir patrones de pensamiento negativos por patrones positivos. La TCC enseña a los ansiosos a cuestionar sus creencias y a aprender que las situaciones temidas son seguras. Otro tratamiento ampliamente validado es la terapia de exposición, particularmente para las fobias y la ansiedad social. En un entorno seguro, los niños son introducidos gradualmente al elemento que desencadena sus miedos, hasta que ya no reaccionan por mucho tiempo. La terapia de modificación del sesgo de atención, TMSA, es un tratamiento emergente. Se basa en una investigación que muestra que tanto los niños como los adultos con ansiedad están demasiado sintonizados con los eventos negativos en su entorno, como las caras molestas o enojadas. Se fijan mucho más en esto y le dan peso, ignorando los estímulos neutrales o incluso positivos. Tal sesgo cognitivo hacia la amenaza da paso a la ansiedad patológica. En breves sesiones basadas en pantallas, se muestra a los niños una serie de fotografías de actores que realizan expresiones faciales específicas. La TMSA vuelve a entrenar la atención lejos de las amenazas, evitando la hiperestimulación de la amígdala que activa las alarmas neuronales. ¿Cómo afecta el desarrollo infantil a la ansiedad?
La ansiedad agrega estrés al desarrollo en un momento en que los niños y las familias están experimentando muchas tensiones, y los niños tienen menos oportunidades para jugar y otras actividades que alivian la presión. Si los padres u otras personas se acomodan a las preocupaciones de los niños y permiten que los jóvenes eviten aquellas situaciones que generan preocupaciones, los niños y niñas pierden experiencias que son esenciales para su pleno desarrollo social y emocional. Además, los niños no tienen forma de descubrir cómo desarmar sus preocupaciones y no aprenden a vivir con la incertidumbre. Ceder al miedo no ayuda a un niño a aprender a resolver el problema que le provoca ansiedad. ¿Qué cosas está bien decir y qué cosas no debo decirle a un niño ansioso? Los problemas de salud mental son aislantes y los niños se benefician al saber que no están solos en su experiencia de preocupación y que todas las personas en la Tierra experimentan ansiedad en algún momento. Los niños encuentran valor al escuchar historias de adultos admirados que han enfrentado preocupaciones similares a las suyas y han encontrado formas de afrontarlas. Los expertos alientan a los padres a ayudar a los niños a enfrentar sus preocupaciones, en lugar de adaptarse a ellas, para no aliviar la ansiedad de un niño cediendo a la angustia. Permitir que los niños se alejen de las actividades que generan el malestar de la ansiedad refuerza la sensación de amenaza, priva a los niños de experiencias que son importantes para el desarrollo y evita que los niños desarrollen el sentido de autoeficacia que proviene de dominar los pequeños y grandes desafíos de la vida. Ceder al miedo no funciona. Los estudios demuestran que es contraproducente. Aumenta la ansiedad de los niños. A los niños les va mejor cuando se les muestra cómo desarmar sus propias preocupaciones o se les anima a descubrir sus propias formas de hacerlo. No descartes ni menosprecies las preocupaciones de los niños. Si están preocupados por algo, es algo de qué preocuparse. No intentes convencer a los niños de que no se preocupen, sin mostrarles cómo hacerlo. Del mismo modo, no les digas que se calmen. Enséñales cómo aprender a respirar profundamente es una de las herramientas más efectivas imaginables. Estimula directamente el nervio parasimpático para calmar los síntomas físicos de la ansiedad. Pídeles a los niños que soplen burbujas o apaguen las velas de sus dedos. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a un niño a manejar la ansiedad? Según encuestas de la Asociación Estadounidense de Psicología, los padres desconocen de manera alarmante la ansiedad de los niños. Los niños pueden sentirse avergonzados por su angustia. No es algo para anunciar durante la cena. O los padres están demasiado ocupados para prestar toda su atención a esos momentos en los que sus hijos pueden estar buscando una manera de confiar. Es difícil sentirse escuchado cuando la otra persona sostiene un teléfono celular. A veces, los padres desprecian los sentimientos de los niños y asegurarle a un niño preocupado que no hay nada de qué preocuparse es desdeñoso, no reconfortante ni útil. Pero hay cosas que los padres pueden hacer para controlar la ansiedad de un niño. Escucha las preocupaciones, no descartes los sentimientos de los niños. Sentirse escuchado es reconfortante. Fomenta la alfabetización emocional, enséñale a los niños sobre la ansiedad de una manera apropiada para su edad. Explica que se manifiesta en indicadores físicos, excitación y nerviosismo, y un rastro mental de preocupación. Hazle saber que es normal, pero que a veces tiene la ventaja. Muchos encuentran que el concepto de falsas alarmas es útil. Limita la exposición de los niños a noticias de desastres y eventos catastróficos. Con el tiempo, los niños desarrollarán la capacidad cognitiva para manejar dicha información, pero la repetición constante magnifica la sensación de amenaza. Dale tiempo para las relaciones. La ansiedad se produce cuando los niños no se sienten seguros. Las relaciones de todo tipo, con los padres, con otros miembros de la familia, con los compañeros, con los maestros, son antídotos naturales para la ansiedad. Fomenta el juego y la actividad física. La tensión física que crea la ansiedad a menudo se puede disipar con el juego y el ejercicio. Asegurarse de que los niños tengan oportunidades regulares para estas actividades les brinda herramientas importantes para regular sus propias emociones y controlar su propia salud mental.
Ofrece habilidades específicas para disipar el malestar que crea la ansiedad. Enséñales a los niños a respirar profundamente, lo que calma los nervios de la alarma. Ayúdales a tus hijos a enfrentar la incomodidad de la ansiedad para saber que no los destruirá, en lugar de permitirles evitar situaciones que les causen preocupación. Guárdate tus propias ansiedades, no las compartas con tus hijos. Lecturas esenciales. ¿El Botox es bueno para la salud mental? Los